Hoy empezamos con un pequeño relato antes de presentar a nuestro invitado de hoy. La luz amanece en el cristal de la soledad. Hay un día de sonrisa donde se da vuelta a la hoja, a la vida. 2 años al borde del sueño de la muerte y 8 en el otro color de los presagios, de las esperas, el misterio de la orilla del espejo visto por otros ojos. Una pregunta: ¿cómo salir de la arena, de la sombra y del dolor? Y lo encontró de una mano en la noche, la mano pequeña del latido, el todo de la piedra o la nada del tiempo en la sonrisa. Un pequeño suspiro de su hija entre sus brazos o también la flor de harina en el azar. Él ya comprendió cómo moverse en cada palabra difícil. Había pasado 58 días en coma y aún así quería ser cirineo. En las pestañas del desvelo y los libros leídos y releídos, se hizo médico, se hizo escritor, se hizo al camino con manchas de servicio. En su tiempo palpitaba una promesa. El paso aligera sus deseos, una agitada calle de músicos, algún saludo, algún acorde y el autobús. Se sienta al lado del ayer, banca izquierda, camino al norte. Se recoge en sus pensamientos. Guarda con su corazón un oboe. Es el que insertó en un estuche una lágrima al oír de su hija el oboe de Gabriel. Tararea una ronda de las que hizo en homenaje a ella. Un ángel para Colombia. Pasa en su recorrido por el antiguo colegio con nombre papable y sonríe. Y recuerda a ese famoso profesor Vidal, quien le dijo: pobre Pombo, con esta generación un día nadie te recordará. Él de nuevo sonríe. Gastó años por las calles de la Candelaria, leyendo a Pombo, enseñando de Pombo, escribiendo Pombo, Pombo inmortal. Miguel Sánchez Rejano, su bisabuelo, se había cruzado con Pombo por las viejas calles de adobe de Bogotá, y tal vez oyó de él: el pensamiento canta y gira, en nuestros pechos no hay vacío, todo el sol y aves y aura leve, viento de otoño hay en el mío, y cayó la primera nieve. Las luces del semáforo estaban titilando amarillo. Él retenía años de memoria por los ventanales del autobús. El correo de Marina Dupont asoma a su silencio, a sus primeras letras, a los ojos que amaron hasta su reflejo. Es hora de dejar el autobús y el cansancio. Recoge unos libros recién salidos de la editorial. Hace una lectura rápida. Se dice, hay una fe de ratas, pero en general hay una fe de aciertos, una fe de sueños, sentados junto a mí. Hola Carlos, ¿cómo está? Muy bien, Carlos Camilo. Con esa introducción, esta presentación me ha conmovido porque ha tocado puntos neurálgicos. Por ejemplo, cuando habla del suspiro de la niña en los brazos, pues, ¿qué más? Y está aquí a mi lado, soporte psicológico durante la enfermedad. Marina Dupont, que tiene que ver con mi madre, otro soporte fuerte en este recorrido, en este camino. Hoy vamos a hablar de su libro Al filo del espejo, Rostros de amor y desamor. Algo así como es la primera parte no solo de un libro, sino de una vida. Es tal vez la metamorfosis en el tiempo que ha cambiado hasta el propio nombre. Imágenes que nos develan espejismos, el paso de la muerte a la vida,
el dolor y la nostalgia, la importancia del mundo del inconsciente y el poder revelador y transformador de los sueños. Habíamos hablado que el tiempo tiene un significado importante en la vida, cuando hablábamos de Martin Heidegger. Ser ahí, de estar ahí, en el mundo, arrojado al mundo, y asumir el momento con palabras. Pero antes de que nos hable de cómo las palabras lo llevaron por su libro, quiero que nos lea el poema Entre espejos, Carlos. Bueno, antes comentar qué fue lo que pasó ahí. Estaba recién salido del coma, en una habitación pequeña, casi sin movimiento, y pude correrme un poco y mirar hacia el baño y verme en un espejo que había como a unos 4 metros de distancia. Seguramente no todo, porque habla del filo del espejo. Sí, solamente pude sacar la cara y la oreja derecha era como un audífono, y después supe era un coágulo grande que tenía ahí, que yo me lo quité. Me quité otro del dedo izquierdo, el índice, y perdí la huella del dedo índice de la mano izquierda. Entonces es otro yo. Era como otro yo, y me veo en el espejo, o veo allá a otro tipo en el espejo que no era yo, aparentemente no era yo. Y como vista de soslayo y escribo. Descubro líneas del tiempo, huesos cansados, sórdidos ojos. Las sílabas han murado los labios, torciendo el destino. Sueño sin dueño, dueño sin sueños. Regreso enajenado, atrapado en la ruleta del espacio. Impongo mi huella. Antes de claudicar, olvido el paso por el dolor. Abandono el recodo donde la muerte surca. Hallo la fuente de mi miedo. Retorno mi temblor al delgado cristal, entre sombras y destellos. Parece que las palabras hablan de la vida. El poema desenvuelve la vida que ha llevado, ¿no, Carlos? Sí, es como haber cogido la vida y estirarla y empezar a hacerle cortes por versos, algo así. Y en este nuevo libro que escribí, las palabras sí cuentan una historia, recorren el tiempo, son la vida misma, inspiradas en sucesos y algo así como metamorfosis, porque también estuve dándole la mirada a Salvador Dalí en sus obras, en sus metamorfosis. Y el espejo es el resultado de los momentos de esa vida, y por ello empleo un epígrafe de Jorge Luis Borges, muy hermoso, que conmueve y dice: que haya sueños es raro, que haya espejos, que el usual y gastado repertorio de cada día incluya el ilusorio orbe profundo que urden los reflejos. Jorge Luis Borges. No se sabe si el reflejo es un sueño o es una realidad en esos momentos, ¿no, Carlos? En que está enfermo y mira a través de un espejo. Tal vez no se identifica. No sabe uno si el reflejo es uno o no es. Sin embargo, duele. No un dolor físico, sino un dolor emocional. Pero ahí se me pone a dudar, porque una agrupación que se llama Ingram tiene uno de sus álbumes que se llama No hay doble realidad, y realmente no hay una doble realidad. Sí, el espejo y el juego de espejos nos puede colocar en ese punto. En esa doble realidad. En esa doble realidad. Sí, y que hay más allá en la dimensión del espejo. Detrás del espejo. Detrás de esa máscara que uno ve. O de uno mismo. O lo está negando en ese momento, ¿no? Sí, después de 58 días yo no me reconocía. Es más, no sabía que era yo. Porque ni que tenía una hija en ese momento me acordaba, ni de mi hermana, de nadie. Claro que esa visión en el espejo era algo rara y extraña,
Por eso sale ese poema de Metamorfosis. Y esa experiencia en la metamorfosis, que no es solo una metamorfosis física, sino de palabras, ¿cómo lo convierten en escritor? Como diría Kafka, cuando mi organismo se dio cuenta que escribir era el enfoque más provechoso para mi ser. Sí, en ese momento era lo más provechoso para mi ser, porque se convirtió en algo catártico, que empezó a sacar el dolor, la tristeza, la angustia, la enfermedad. Empecé a buscar a través de lo escritural un equilibrio, el equilibrio que ha perdido con las quimioterapias, las radioterapias, el encierro en un hospital más de 8 meses. Entonces para mí fue algo especial encontrar el origami y la escritura. ¿Algún poema que nos muestre ese acercamiento a la palabra? Lazos de sombra podría ser para contestar esta pregunta. Cada lámpara devela historias de rostros aprisionados en la magia del cristal. Somos mar de imágenes que purgan pasados en el limbo de su brillo. Viajamos en distinto tiempo por lluvias intocados. El frío de la losa me obliga a hablar. Las palabras huyen a chorros como de una fuente. Impregnan mis sentimientos hasta desteñir mi nombre. El arco está tenso, mi corazón dispuesto a disparar flechas de odio. La voz no resuena en tu vacío. Aún tienes mi cariño cubierto de monedas. Soy precio que se priva de tu noche. Eres tiempo y aún develas mi atadura en la sortija. En esta parte escritural influye mucho la medicina y el folclore. Básicamente el folclore que toda la vida me ha atravesado desde que estaba con tierna edad y hasta ahora no lo he abandonado. Y ese folclore que tiene una parte que se llama folclore literario, que es muy importante en el folclore, o la memoria o la tradición oral, que también hacen parte del folclore. Claro, y he creado algunas obras, algunas rondas, que espero que perduren con unos contenidos musicales, con mensaje, para los niños de hoy, que están muy lejos de lo que hubiera podido ser nuestro folclore. Porque el folclore está unido también a la literatura. Unido a la literatura y a las transformaciones. También va evolucionando. Por ejemplo, a La Negra Marindé le metimos un pedacito como de rap, ¿no? Porque los niños van en ese tiempo, Va evolucionando, en ese momento, y van también. evolucionando también. Pero la base es la cumbia. Y de la medicina, ¿qué aportes encontró para la escritura? Bueno, en este momento estoy encontrando una puerta muy grande, una brecha grande con la sintomatología de los remedios homeopáticos, la materia médica, y me he hecho la propuesta de escribir para la mayoría de los remedios, hasta donde me sea posible, un poema. En este momento tengo unos, pero hoy no traje este tipo de poemas porque lo tengo como entre la manga, ¿no? Este libro Al filo del espejo, en la primera parte, es que una búsqueda del yo o otro tipo de búsqueda, o familiar. Más bien familiar, diría yo, porque cuando me enfermé, para dejarle un legado a mi hija, investigué a mi bisabuelo, a mi bisabuela, tatarabuela, conseguí las fotos, hice un árbol genealógico para que ella supiera de dónde venimos y de dónde viene ella. Y la verdad sí, esta creación, esta escritura es como la vida misma, es una psicoterapia, es catártica, es una actividad, como lo diría Friedrich Nietzsche, que no tiene relación con la búsqueda de la verdad, sino con la búsqueda de la energía, de la fuerza, de la vida misma, y aún apagándoseme.
El arte toma una experiencia personal que es transfigurada, como lo hizo Jesucristo, cuando se transfigura en el Monte de los Olivos. Se le vio tal como era. Los artistas también. A través del arte nos vemos tal y como somos. Por eso también busco transformar mis experiencias en poemas. El poema imagen de esta primera parte, que nos lo puede leer enseguida, el otro yo, que siempre de alguna forma aparece en los poetas, es más bien en este poema un recuerdo sepia. No sé si vigoroso, fuerte o débil o triste. Sí, claro, lo sepia por naturaleza es triste, ¿no? Es oscuro. La sepia la sacan de la jibia y del pulpo, la que escupe cuando lo van a atacar y enturbia el agua. O sea, el sepia es turbio, es un remedio homeopático. La personalidad sepia es prácticamente bipolar, frívola. El 90% son mujeres y el 10% hombres, muy tristes, supremamente tristes, agresivos con los hijos, les fastidia el llanto de los niños, los ama a sus hijos, les prepara la comida con amor, pero cuando se la sirve, se la tira, se la lanza. Pero este sepia está impregnado, es como en otra circunstancia, ¿no?, del poema. Sí, es que la sepia la utilizan para dibujar, la jibia, la del pulpo. Por eso le di la vuelta hacia lo homeopático también, porque está relacionado. O sea, es bipolar. Y este poema es bipolar, el de imagen. Mi otro yo viste mi belleza efímera, y yo me alumbro con lámparas de olvido, con súplicas ahogadas en el abandono. Mi otro yo ama con el vigor de mi cuerpo, hábito gravitante, absorbido por el vértigo del vacío, regurgito recuerdos, estoy suspendido como extraño mutante, en laberinto sin salida, arrastrado por el carrusel de mi agonía. Mi otro yo ríe, yo sin retorno, sin esperanza, tomo mi sombra entre mis manos. Larvarizarme, envejecer, rompo el retrato. Yo diría como Baudelaire: oh dolor, devora vida el tiempo, y el oscuro enemigo que nos roe el corazón crece y se fortifica con nuestra propia sangre. Este poema no es ningún retrato de Dorian Gray. No, Para nada. Al menos en el final sí lo rompe. Así, porque es la imagen, se refiere a la imagen visual. Y los elementos estetizantes que se concretan son un ideal del culto de la belleza absoluta. Pero yo estaba terrible, cadavérico, acabado, ¿sí? Y en una atmósfera de libertad material y espiritual. Eso fue el salvavidas, lo que me catapultó y me sacó, lo espiritual. En mi caso es una situación del momento en que tomo un retrato de una experiencia que prefiero dejar a la imaginación de quienes lo lean, que rechazo por el momento, y de un momento a otro no me identifico con esa imagen y rompo el retrato. Aunque también tengo que aceptar que alguna vez estuve así, que pasé por ahí, que fue un aprendizaje, y si no hubiera sido por eso, no estaría haciendo lo que hago ahora con tanto amor, con tanta fuerza, con tanto énfasis. La segunda parte de su libro se llama Rostros de amor y desamor. Amor náufrago es el primer poema de esta parte. El simbolismo del amor, en que el naufragio es la distancia y no el agua. Al igual que hay en él una antítesis al final, cuando habla de que la muerte palpita. Háblenos de ese poema. Sí, claro que pues está en la parte donde están los poemas de amor y desamor, que hace rato que ya no escribo un poema de amor, ni de desamor. Porque ahora me parece un poco cursi, ya con las experiencias que he tenido a partir del colectivo literario La Otra Hoja,
experiencias con una nueva escritura y otros temas, pues he ido dejándolos, ¿no? Esto fue un momento. Yo ya no escribiría otros así. Pero forman parte de la historia del poeta. Sí, forman parte de la historia del poeta, además también con dolor. Bien, entonces ahora sí vamos con el poema Amor náufrago. Anclado en esta mañana de náufrago, la lluvia sangra entre espigas el lamento de tu voz. Intento retenerte como ramillete de sueños, rodeado de huellas en la soledad. Tu sombra penitente confunde la niebla de mis ojos y mis manos cansadas son espino en la ribera de tu ser, mientras tu corazón palpita en la distancia como la muerte. La distancia siempre tiene barreras. A veces en la psicología nuestra, casi todas las veces, es infranqueable. Sócrates nos narra en una de sus obras más importantes que el amor tiene como aspiración última lo suprasensible, la tendencia a perpetuar la posesión del bien, o sea, el amor como un bien material que lo poseemos, o lo que es lo mismo, la felicidad, que se pretende alcanzar también, y lo hacemos todos los hombres, a través de la generación o procreación de la belleza. Al menos yo intento en este poema ser dueño de los sueños de ese amor, ya que en lo material y en lo concreto en ese instante no era posible. Usted tiene un tríptico de poemas padre, madre e hija en el libro. Y yo podría tomar como introducción este fragmento de un poema de César Vallejo. El llantar de estas mesas, así que se aprueba amor ajeno en vez de propio amor, torna tierra el bocado que no brinda la madre. Sí. ¿Qué nos puede decir de ese poema La Madre? Empezando que todo lo que viene de las manos de la madre, especialmente la comida, uno lo recibe con la absoluta confianza. Y más bien en otros lados sí le podrían estar a uno restregando el bocadito. Todo lo que se le da a uno en casa es con amor. Pues yo hablaría también como de una trilogía, ¿no? Que para aclararle a los oyentes lo de tríptico, una trilogía, madre, padre e hija. Voy a leer el de mi madre, que pues ese me conmueve mucho. El viento arremolina tus últimas palabras en el tímpano del atardecer. Se hace con tu universo, partes sin regreso. Todavía tu cuerpo tiene la calidez de mis horas. A soberbia ignorante, a dolor sin fin, a silencio invisible verdugo, implacable socavas la paz entre mis venas, y en ella llevas la tísica melodía del recuerdo. Es ese dolor porque uno como hijo a veces es caspa. Uno como hijo no entiende que le quieren dar lo mejor. Entonces ese es el arrepentimiento que en últimas y el dolor que en últimas le queda a uno. La ausencia se vuelve como verdad. Y entonces es cuando uno dice, yo debió obrar diferente, debió hablar distinto, pensar diferente. Pero Carlos, ya es tarde. Hay tantas... Sí, Carlitos. En el poema Padre emplea un epígrafe. Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Leonardo da Vinci. Sí. En este poema es una mezcla.
porque mi padre murió cuando yo estaba hospitalizado y yo no tenía tiempo ni deseos de escribir en ese momento. Ya iba a entrar al trasplante de médula. Y luego, cuando ya estoy en recuperación, muere el papá de Ana María Boada, una amiga, usted la conoce, del colegio, y entonces escribí el poema para los dos, y escribí el poema para todos los papás. Y dice así: la tristeza ha mordido el silencio, tú eres sol que brota entre las lágrimas, sangre entre mi sangre, hueso entre mis huesos. No has partido, tu última diástole es un latido vital entre los sueños. Tu luz es huella entre mis pasos, es otra orilla que amanece en esferas celestiales. Aún la palabra recorre los aposentos de tu nombre. Con sabiduría de tiempo, escribiste la memoria entre mis venas con tinta indeleble. Ahora el recuerdo suma pétalos de amor entre la noche, pétalos que en gráciles partículas arrancan suspiros a la luna y marcan el triste tic-tac de tu partida. Por otra parte, esta poesía está ligada a acciones poéticas con los performances que estamos haciendo con el colectivo en recitales públicos, la combinación de la poesía con imágenes que hablan a las claras de su vitalidad y tal vez de una promoción de convertir la palabra en un rito compartido. Como el poema que comparte para todos los padres. Para todos los padres. Esas experiencias propias pueden ser también las de cualquier lector, como la partida de un padre o de una madre. Es la voz de los demás que no lo pueden decir, y entonces ese vehículo les ¿Usted no ayuda. estuvo presente cuando murió su padre? Esa es una pregunta, porque yo estaba hospitalizado y ya faltaban unos días para ir a pasar al trasplante, pero me había dado flebitis en los brazos por las agujas, y yo alcancé a oír, porque eso desarrolla uno el oído de tísico, a mis hermanas hablando, y por la tonalidad y todo eso me di cuenta, y cuando entraron les dije: murió mi papá. Que habló con Estela. Le dije: no hablé con ella. Entonces yo le pedí permiso al médico para ir al entierro de mi papá. Comillas de la respuesta del médico. Tengo otra anécdota también con él. Me dice: don Carlos, es mejor que haya un muerto en su familia, no dos. Cierro comillas. Y cuando me casé, después de que salí del trasplante, le llevé la invitación y me dijo: usted sí es muy estúpido, ¿no? Lo saco de esa cosa tan terrible del cáncer y ahora se mete a otra peor. Cierro comillas. Saludos al doctor cancelado, ¿no? Sergio, por eso habla cancelado. de tísico esa palabra la palabra tísico en el poema de la madre. Sí, pero no es ella, sino el que lo escribe. Sí, porque también, entre otras cosas, cuando salí del trasplante, salí con el pulmón izquierdo destrozado por una neumonía. Tuve neumococo, estafilococcus aureus, salmonella, pseudomonas, y el neumococo me destrozó el pulmón izquierdo. Por eso también digo de tísico. Duré con tos de tísico, aunque no era tísico, 2 años. El poema a la hija comienza con el único epígrafe propio, ¿no? Tu vida ha colmado de alegría la mía, eres el más bello reflejo de mi madre. Sí, tengo la foto de mi madre a los 2 años y de mi hija, y son 2 gotas de agua. La de la primera comunión de mi mamá, la de la primera comunión de Andrea, y son 1 gota de agua. Entonces por eso escribí este epígrafe. Hija, al filo del alba, la aurora de tus ojos se filtra en la soledad de mi cuarto, flamea mis venas y espanta mis duelos.
La ternura impensada derrumba el muro de mis miedos, pulverizas la roca de mis ansiedades y todo lo colmas de plenitud. Más que una confesión, este poema parece que está llena de imágenes del autor como un héroe del poema. Destruye, derrumba muros, pulveriza rocas. Sí, ella también se convierte en el héroe que me saca de ese estado. Me da la mano. ¿Ya? Hablando de la introducción que hice, usted venía comentando sobre sus anécdotas en el colegio, ¿no? En el colegio. Con el profesor Vidal Acosta, que no solo yo me acordaré, también Julio, ¿no? Julio Torres, y todos mis compañeros, Camargo, Romero, todos los que estábamos. A Romero, que todavía debe estar vivo por ahí, que me devuelva el saco del uniforme, ¿sí? Estábamos en primero de primaria, y una de las anécdotas con el profesor Vidal, como en esa época era el lema, la letra con sangre entra, todo entraba con la cachetada, con el pastorejo, con la palmada, estábamos rezando, y la férula, rezando el rosario, pero yo no me sabía las oraciones. Entonces empezaba a ronronear. Se me acercó Vidal por detrás, me puso el oído y yo estaba en esas. Cuando siento la palma en el oído derecho, en uno de mis escritos digo, y todavía me pita el totazo, fuerte, los rodillazos. Cuando me iba a expulsar de la escuela porque como nos llamaban a recreo en la plaza de mercado del Restrepo, y ahí queda la plaza, era un parque, y cogí un plátano que colgaba ya para caer, y un compañero le dijo que yo me había robado un plátano, ¿verdad? No era mío, lo había cogido, y por eso me iban a expulsar de la escuela, por jugar naipes en la cuadra, ni siquiera en la escuela. Eso repercutía en la escuela. Hoy en día eso está out. Hoy como profesor ya ha cambiado totalmente el trato con los muchachos. Pues claro, es que si uno vivió ese trato y ahora uno como educador va a proyectar eso mismo, no estaría bien. No, hoy en día eso manejamos unas metodologías, diseños de instrucción, diálogos. Además, pues estas ayudas audiovisuales y todo eso le evita a uno muchos procesos, ¿sí? Entonces, pero sí, ha cambiado la educación, claro. Duró más de 120 años con el paradigma de Marroquín, y eso es triste, aunque todavía quedan cosas. Que entre otras cosas, el presidente Alberto Lleras Camargo. Sí, había prohibido la difusión de la literatura. Por eso fue que se estancó tanto la literatura y la poesía en Colombia. Claro. Porque él no permitía sino que enseñaran los poetas básicos. No había ninguna modernidad en la poesía. Por eso la poesía colombiana perdió tanto con respecto a la literatura latinoamericana. Ni creatividad tampoco. Imagínense que encontré un libro de la Secretaría de Educación de 1954 y decían, en comillas, refiriéndose a las mujeres: las mujeres son un animal doméstico que tienen facultades para la horticultura, la costura, o sea, el moño, punto, cadeneta, cruz, y no más. Y si ha de tener una profesión, que sea la de ser maestra, por su carácter maternal. Por eso el magisterio es 90% femenino. Es un matriarcado. Y nos alejamos mucho de los peruanos, por ejemplo, Así, de esa época. En cuanto al folclore, estamos a metros, a kilómetros, porque en preescolar les enseñan las marineras, los tonderos,
los ayllus, todo se los enseñan desde pequeñitos. Hay una ley que obliga a enseñar su folclore. Pero afortunadamente se abrió otra vez y he notado que ya hay mucha literatura colombiana, muchos aportes de muchos poetas, he leído algunos con una literatura muy interesante, con aportes nuevos. Sí, y los que de hecho hemos invitado al programa, que han venido, y los que vendrán. Este es un micrófono abierto para los poetas que quieran venir a mostrar sus trabajos. Claro, aquí nosotros les damos el impulso. Y quisiera para terminar, Carlos nos compartiera la lectura del epistolario sin respuesta. Es un poco Sí, largo, pero es muy interesante. ¿Sí? ¿Le parece bien? Es muy interesante. Bueno, pues ese era un momento en que uno, si no tiene problemas, se los busca, ¿no? Porque ese es el ser humano. Mirando los cipreses entre franjas de niebla y algunos vestigios de pasos en la lluvia, escribía el mañana de tu ayer. Mi corazón te acercaba sin huella, sin presagio. Vengo desde lejos, desde otros límites, con la certeza de un superviviente que asoma a su destino. He atravesado aguas por donde nacíamos, espejos flacos en esta travesía, irreverente con el tiempo, indolente tal vez. He salido por arenas del dolor, he traspasado las historias de mi rostro que han querido morirse, que han querido renacerme en este frágil universo blanco. Mi ausencia fue primavera, fue crepúsculo, cambió mi piel, mi forma, mi sentir y hasta mis huesos. Sin poder escribir, el llanto se hizo palabra, se hizo espíritu para acercarte, se hizo niño para recrearte, para hallar tu corazón de niña, hice terapia con mi cuerpo y mis sentimientos. Los sentidos y la noche no querían perder esta ventana, esos recuerdos, esa grisácea extensión de tierra que resecaba nuestras manos cuando jugábamos en el patio. El agua escurre a cántaros sobre los cristales y logra filtrarse por los muros. Me sobrecoge el agua a rielar entre las canaletas, mis 4 décadas y aún en tu sed. Intento un poema en la pared. Te perdí por correr demasiado, por no perderme en la oscuridad de tus cabellos. Pudo más el deseo de encontrarte y salí por la calle de la fatiga, pero al parecer yo era el único fantasma. En esta travesía azarosa por el agua, pasas o te ahogas, pero con este deseo, aunque pases, te ahogas, te atormentas. La lluvia pasó, el miedo también. La última vez que te vi, cruzaste apurada, no sé si para evitarme o porque no me viste, pero el presente, vivo el presente lapidando el futuro, andando el pasado de tu cuerpo. Cuando comprendas esto, ojalá todavía encuentres mi presente o mi respuesta. No hubo falta, tal vez verdugo, no combate si vencido, y todo a cuentagotas. Y el coordinador del colegio alguna vez leyó esto y me dijo, pues sí, son de amor, pero no son melcochudos. Me quitó un poquito. No lo he terminado. He de conciliar en mi corazón todas mis gotas, toda la sangre de tu mar radiante. ¿Saldrá el ladrón de los amores? ¿O he de rociar la semilla que dejaste en la sortija, en la tarde del limonero, en las mariposas que abren sus estrellas? Defiende el amor por sobre el miedo. No apagues la vida que arde. No enciendas la soledad del frío. Escribo no por tu espacio, sino para tu espacio, no por el limbo, sino para tu flor más pura, para saber de aromas
y de frutos para reposar en tus certezas. Todavía no te vayas. Vive en mis palabras hasta que la aurora se decida. No quiero solo el incendio de una hora, no el solo incendio de tu cuerpo. Quiero cada segundo que ocupe tu mirada. No rompas con mis manos, no huyas de la paz sin el combate de la historia, la tuya y la mía. Sé que escribo en algún sueño, había olvidado que el dolor despierta y que tus pasos llegaron hasta peñas blancas. Había olvidado ese clic con el que insistes a apagarlo todo, hasta el sentimiento en la despedida. Tal vez acumules caminos sin mis huellas, murallas sin palabras, vasos de olvido sin naufragio, labios de lejanía sin mis labios, y aunque tu corazón palpite en su muelle abandonado, todo lo llamas normal, todo lo amas normal, todo lo olvidas normal y todo lo pierdes normal. He visto mis ojos gotear heridas, 1, 2, 3 días. He tratado de curar heridas, 1, 2, 3 latidos, 1, 2, 3 suspiros. Aceptar, no pude, y no hay más que la culpa de mi herida. No hay más que la culpa de tu ausencia. Hoy solo te suplico que me olvides para mañana pasar por tu morada, preguntar tu nombre, pronunciar una palabra a tus oídos y hallar un amor que llegue hasta mi muerte. Ese es el primer fragmento. ¿Le gustaría el otro, Camilo? Sí, yo creo que podemos, Bueno, termina. hay el tiempo suficiente. Recuerdo nuestra noche, hecha vida, de caricias y suspiros, hasta que la primera luz se filtró en la despedida. Cómo me sentía, cómo mis palabras traspasaban los ciruelos, tratando de alcanzarte. Siento nostalgia de montaña y de viaje a la libertad. Aún titubeo ante el amanecer, donde me refugié, mi sed en tu sed, en una comunión a flor de piel. Tus palabras eran espejos soñados en las páginas, escritas sobre el lecho. Te confieso, no hay bocas para callar nuestro secreto. La tristeza arrolladora produce neblinas y se asemeja a la tenue luz de tus promesas. Abarca en la distancia tus recuerdos, pero en el horizonte aún hay visos de esperanza. Oración verde que me habla de ti en la penumbra. Al atravesar la cordillera, tus pasos rodearon el ayer de peñas blancas, entre lágrimas. En la oscuridad hallé tu silencio y la pequeñez que me desborda al alejarme de ti. No sé cuál atadura es más fuerte, la de la tierra o la del temor del viaje. Soy como la vieja Mercedes, hasta ir a la ciudad me causa escozor. Siempre he soñado con caídas, con hilos de marioneta que se quiebran contigo o sin ti. La lluvia golpea los entejados y en cada gota de cristal se asoma tu sonrisa. Una balada en la distancia se escucha, inconstante. ¿Quién me puede prohibir? Nuestra canción acelera tu recuerdo y un escalofrío anuncia a mi corazón tu despedida. Tuve la certeza que contigo la posibilidad de amar era evocarte y soñar. Volcán de sueños, quisiera un segundo para verte volver a mí, un segundo para no seguir extrañando tu mirada, siquiera un segundo para ahogar este dolor de entraña que me agobia. ¿Cuándo escribió estos epistolarios? Estos epistolarios los escribí después del trasplante de médula ósea. La soledad del amor. Y también basado en una experiencia, un amor fallido, ya al final ya fallido, pero bien. Me murió un amor, pero nació un poeta. Para terminar de la presentación de este libro, digamos que Carlos Acosta es un especialista en educación artística y folclore de la Universidad del Bosque,
licenciado en Educación Básica Primaria en la Pontificia Universidad Javeriana, diplomado en Escritura Creativa, novela corta en la Universidad Javeriana. También se ha desempeñado como capacitador de docentes al servicio del Estado. En 1981 publicó Selección de Poemas, El Correo de Marina Dupont en el 2006, Pombo Inmortal en el 2012 y ha escrito proyectos en el área de educación artística, La alegría de danzar, la danza folclórica como expresión y proceso metodológico, la metodología vivencial para la enseñanza de la danza, rondas y juegos. Pensionado en el sector estatal como profesor de folclore e historia del arte. Muchas gracias, Carlos, a ustedes por reseña. Por la invitación y por resaltar este libro Al filo del espejo, Rostros de amor y desamor, que tiene una portada muy linda que la hizo Carol Peña, compañera del colegio. Ella captó un rostro angustiado después de salir de la enfermedad. Así más o menos me vi en el espejo, más o menos. Es una experiencia total el libro, sí, de la vida. Total. Y tiene influencias, también unas influencias de dos escritores importantes. Me reservo el nombre porque pues mis compañeros son modestos y no quieren que hable de estas cosas, pero sí tiene una influencia. Pero ahora ya recorre otros caminos ya diferentes en la poesía, ya abandonó la experiencia vivida y toma la poesía como un proceso más creativo que como un proceso de mostrar recuerdos. Y profundo, ya otros temas.